Hoy tengo el gusto de saludar a Diana Guzmán Rodríguez. Diana es magíster en Derecho, doctora en Derecho, abogada y especialista en Derecho Constitucional, profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia en áreas de Derecho Constitucional, Justicia Transicional y Teoría y Sociología Jurídica. Además es subdirectora de Justicia. Diana, gracias por aceptar esta invitación para que conversemos sobre la audiencia de reconocimiento sobre los falsos positivos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Mariana, muchísimas gracias a ti por la invitación y bueno, pues muy feliz de poder compartir este espacio de reflexión contigo. Así es. Bueno, Diana, antes de iniciar esta conversación, quiero mencionar unos elementos de contexto. El 27 y el 28 de abril de este año se realizó en Ocaña, en norte de Santander, una audiencia sobre los llamados falsos positivos, convocada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la JEP. Esta fue la primera audiencia de reconocimiento de responsabilidad convocada por la JEP, en la que 10 militares y un civil aceptaron su responsabilidad en 120 casos ocurridos en el Catatumbo, casos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A esta audiencia asistieron madres, padres, hermanos y familiares de las víctimas, que en su gran mayoría eran jóvenes pobres, campesinos, a los que engañaron con falsas promesas de empleo para luego asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Según un mismo informe de la JEP del año pasado, del 2021, el número de víctimas de esta estrategia empleada mayoritariamente durante el periodo comprendido entre 2002 a 2008 es de por lo menos 6.402 casos, 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Y quiero, Diana, empezar por una pregunta que puede ser una pregunta difícil de responder, pero es muy pertinente y ha estado presente también en la misma lucha por la reivindicación de los derechos de víctimas y de familiares de estos muchachos. Y es, ¿quién dio la orden? Y quiero acá rescatar uno de los testimonios que se presentaron en esta audiencia, el testimonio de Néstor Guillermo Gutiérrez, quien para la época era cabo primero del ejército y fue comandante de escuadra en la Brigada Móvil 15. Y bueno, él entregó uno de los testimonios más impactantes, y aquí me permito abrir comillas. Señalaba: había una presión de altos mandos que nos exigían dar resultados. También afirmó que había que buscar los resultados como fuera. Los grupos de guerrilla no los encontrábamos, pero había que dar el resultado. Esta pregunta, ¿quién dio la orden? Como tú dices, se ha convertido en la gran pregunta del proceso de reivindicación de derechos, en este caso, en el caso 03, y en general frente a todos los hechos relacionados con lo que popularmente se conoce como falsos positivos, pero pues que realmente jurídicamente corresponde a delitos múltiples como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o incluso los homicidios en personas protegidas. ¿Qué es lo que creo que podemos responder hasta ahora? Y teniendo en cuenta lo que vimos en la audiencia de la JEP a finales de abril. Y es básicamente, todavía no sabemos. Esa es la gran pregunta que se seguirá tejiendo, cuya respuesta necesariamente tendrá que seguirse tejiendo a lo largo de los próximos meses, cuando la JEP tiene la gran misión de seguir develando todas esas relaciones que fueron o que hicieron posible la ocurrencia de este hecho de manera tan masiva como en efecto ocurrió. Sabemos por los primeros hallazgos de la JEP, que ya fueron comunicados desde hace varios meses, que hay al menos 6.402 víctimas en distintas regiones del país, que no fue un hecho aislado, pero esa gran pregunta sobre quién dio la orden sigue siendo todavía una incógnita. Y sigue siendo una incógnita porque a pesar de que esta audiencia definitivamente es histórica, pues es histórica porque pone de presente y pone muchos de los elementos que ya la JEP ha venido encontrando y muchas de las declaraciones, tanto de las víctimas como de los comparecientes que ya la JEP ha escuchado, los pone en el centro del debate público y los pone a disposición de toda la sociedad, ya no solamente de las víctimas y de los comparecientes, sino realmente de toda la sociedad. Lo cierto es que la estructura misma del proceso
es una estructura, pues digamos, piramidal. La idea del proceso y la idea de estas audiencias es que van a empezar con las personas que participaron, digamos, más directamente en los hechos para luego ir escalando esos distintos enlaces hasta llegar a quienes dieron la orden, hasta llegar a esas cúpulas que en el fondo son responsables. Entonces, aunque todas las personas que vamos a escuchar en los próximos meses en las distintas audiencias que tendrán lugar como parte de este caso 03, son máximas responsables y han pasado ya por un proceso de priorización, lo cierto es que ese develamiento de cómo se fueron creando los distintos enlaces y los distintos vínculos hasta llegar como a los máximos responsables, seguramente y esperaría yo se va a ir develando a lo largo de las próximas audiencias. Tú mencionabas que estos no fueron hechos aislados, ¿sí? Por lo menos estos 6.402 casos pues no fueron hechos aislados, se presentaron en diversos departamentos, en diversos municipios a lo largo y ancho del país. La pregunta que ahora te quiero hacer tiene que ver con la magnitud de estos hechos. ¿Cuál es esa magnitud de estos hechos? Y sobre todo, ¿cómo es posible entender esto de que no sean hechos aislados? ¿Cuál es la sistematicidad? Lo primero es reconocer que todos estos hallazgos de la JEP tienen unos límites claros y es que se basan en lo que se puede probar judicialmente, ¿no? Entonces, seguramente hay muchos otros hechos de los cuales no necesariamente sabemos, de pronto porque no hay víctimas sobrevivientes que estén reclamando sobre estos hechos, o de pronto porque a pesar de que existen víctimas sobrevivientes, no están en condiciones en el momento, no han hecho parte de estos procesos de exigibilidad de derechos, tal vez por miedo o incluso pues como por desconocimiento. Eso todavía puede estar pasando. Pero todo esto para decir, la JEP ha empezado a develar una serie de hechos que se pueden probar judicialmente y solo eso que se puede realmente, digamos, empezar a probar judicialmente ya nos habla de una práctica que afectó al menos a 6.402 personas. Y esto es enorme. ¿Por qué? Porque es además una actuación del Estado, es una actuación de el ejército, algunas de sus brigadas al menos, en la cual estaba atacando básicamente a la población civil. Y digamos, recordemos que la obligación del ejército era justamente proteger a la población civil, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, como una dimensión ética y jurídica importante al momento de evaluar la dimensión de estos hechos. Pero un elemento importante además en todo pues como en darle sentido o en entender la dimensión de estos hechos, pues tiene que ver geográficamente en donde tuvieron lugar, ¿no? No se trata de 6.402 casos que ocurrieron en un solo lugar de Colombia, por el contrario, pues la propia JEP identificó que tuvieron lugar en al menos 10 departamentos del país, es decir, en casi una tercera parte del país. De nuevo, los que logran tener algún nivel, digamos, como de aptitud para ser probados judicialmente. Y esos 10 departamentos, pues, los recogió la JEP en 6 subregiones que corresponden a los 6 subcasos que hacen parte de este caso número 3. Esas regiones incluyen Antioquia, la Costa Caribe, norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. Y creo que esto es muy importante porque da cuenta de que en efecto estaba en distintos lugares del país, así que eso es una sugerencia o sugiere que en efecto no fue aislado, no fue concentrado, sino que por el contrario tuvo manifestaciones diversas. Pero además, ya desde el auto 125 de 2021, la JEP, al momento de imputar a estas 11 personas pues que escuchamos en las audiencias del 27 y 28 de abril, determinó que había pues unas condiciones de tiempo, modo y lugar que permitían hablar de cierto nivel de sistematicidad, ¿no? Entonces no se trata solamente de cosas o de actos de manzanas podridas, como a veces se ha querido presentar en el debate público, la ocurrencia de estos hechos, sino que por el contrario hay unos patrones de macrocriminalidad.
que sistemáticamente asesinaron civiles fuera de combate. Y ese, digamos, es un hallazgo fundamental, y es un hallazgo fundamental en términos de esclarecimiento de la verdad, pero también en términos de establecimiento de responsabilidades, porque ya nos habla de que de que parte de esos patrones de macrocriminalidad incluyen el traslado de jóvenes de unas zonas hacia el Catatumbo. Esta audiencia es fundamentalmente sobre el Catatumbo, pero también el asesinato de personas del Catatumbo específicamente. Y eso hace, esa sistematicidad detrás de estos hechos, pues hace que se conviertan en crímenes de guerra o de lesa humanidad, y que por eso resulte tan importante hablar de ellos en el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz, y sobre todo poder establecer las responsabilidades de esos máximos responsables que fueron convocados a la audiencia. ¿En qué radica la importancia de esta audiencia? Tú ya mencionaste anteriormente que es una audiencia histórica, claro, porque se reconocen responsabilidades, porque se brinda parte de la verdad, pero además porque se pone a disposición todo esto a toda la sociedad, ¿sí? No solamente a las víctimas. ¿En qué radica la importancia de esta audiencia? Y acá quiero también ampliar la pregunta en este contexto, ¿en qué radica la importancia de la misma Jurisdicción Especial para la Paz? Aquí quisiera tocar como 3 puntos distintos y parcialmente diferentes a los que había mencionado antes, pero igual retomaré algunos de esos elementos. El primero es que yo creo que esta es como una audiencia en la que vamos a poder ver en concreto y en ejercicio cómo van tomando forma esos principios orientadores de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿A cuáles principios me refiero? Al menos a los que tienen que ver con la perspectiva dialógica y restaurativa de la JEP, que son elementos, digamos, nuevos en el contexto jurídico colombiano, que hacen parte justamente de toda la lógica de que la JEP es una jurisdicción destinada a generar también las condiciones para la paz, ¿no? Entonces, a pesar de que tiene unos poderes judiciales, es distinta de la jurisdicción ordinaria en la medida en que juega un papel fundamental y relevante al momento de construir la paz, ¿no? En este proceso de construcción de paz en el que nos metimos con el acuerdo final de paz, pero que ya no sabemos muy bien en qué estamos. Eso lo podemos ver más adelante, pero aquí lo que quería resaltar es al poner ya en práctica esos principios dialógico y restaurativo, pues creo que hace un primer esfuerzo por mostrarnos lo que la JEP efectivamente le puede aportar a la sociedad colombiana y le puede aportar al proceso de construcción de paz. Entonces, si tú te fijas, la audiencia tiene un elemento performativo muy importante, ¿no? Porque es poner en diálogo, no solo, pues, es poner en diálogo a los perpetradores, a estas 11 personas que son consideradas comparecientes máximos responsables dentro del caso, y por otra parte a las víctimas, y ponerlas en igualdad de condiciones y en un contexto en el cual pueden generar diálogos entre las dos. Eso no es necesariamente lo que ocurre en un proceso penal ordinario, y no es necesariamente lo que ocurre en un proceso penal ordinario, porque aunque en Colombia se ha avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de las víctimas en el contexto penal, pues no necesariamente existe esta lógica dialógica y restaurativa en los procesos penales ordinarios. Así que creo que ese es un elemento importante que además, y esto me lleva al segundo punto, contribuye al reconocimiento de las víctimas, o por lo menos pretende contribuir al reconocimiento de las víctimas, a reconocer su sufrimiento, a darle importancia a su experiencia específica y, por supuesto, a incluso avanzar en algunos elementos de reparación, al menos de reparación simbólica, por pues el reconocimiento que existe detrás de, pues de este ejercicio dialógico. Este elemento performativo, entonces creo que es como un ejemplo de esa puesta en marcha de los principios, pero sobre todo, como decía, de lo que la JEP le puede aportar a la sociedad. Y eso entonces me lleva al segundo punto, y es
es un momento muy importante, el efecto simbólico de esta audiencia y de este tipo de audiencias, porque de aquí en adelante vamos a ver muchas seguramente, pues es poner en el debate público este tema de, en este caso, pues los falsos positivos o los mal llamados falsos positivos, como un tema central de la agenda pública, como un tema que hay que debatir, como un tema que debemos entender como sociedad y que como sociedad también debemos discutir para aclarar qué fue lo que ocurrió, para establecer responsabilidades, pero sobre todo también para poder establecer garantías de no repetición. Y en ese sentido, ahí, digamos, debería haber una conexión importante y las propias víctimas lo repitieron una y otra vez durante la audiencia. Esto es también para que no se vuelvan a repetir estos hechos, para que ese reconocimiento contribuya, ese reconocimiento de responsabilidad contribuya a que no se vuelvan a repetir. Y eso creo que es también muy importante. Entonces, y con esto quiero cerrar, este es como el tercer punto, quiero reconocer el sentido o la importancia histórica de esta audiencia por sus potencialidades restaurativas, por su potencialidad para reconocer a las víctimas y para reconocer sus derechos, pero también cómo a pesar de que es una audiencia histórica en muchos sentidos, pues es una audiencia con efectos limitados. Es decir, todo el proceso no se juega en la audiencia. Detrás de la audiencia hay un enorme trabajo de preparación de la misma, pero además después de la audiencia queda todavía mucho trabajo para la JEP, ¿no? Justamente para poder establecer esos distintos eslabones en las cadenas de responsabilidades, para poder probarlos, acreditarlos, y por supuesto, pues establecer las consecuencias jurídicas que de ellos se deriven. Y entonces, el tercer punto que quería tocar es, sí, la audiencia es histórica, la audiencia es importante para las víctimas y para la sociedad, pero es limitada. Ahí, digamos, no se puede resolver todo. Y existe en todo caso algunas tensiones y dificultades emergentes que valdría la pena revisar de cara a las próximas audiencias que se puedan llegar a tener. Y precisamente, Diana, quiero cerrar con esa pregunta con la que tú finalizas esta idea y es lo próximo, lo que está por venir. ¿Qué viene luego? Y teniendo en cuenta que hay también una inconformidad por parte de las víctimas que señalan encubrimientos, que señalaron verdades a medias, y bueno, ¿qué va a pasar con esto ahora? Sí, bueno, lo primero que quiero reconocer es que en efecto ya se han conocido voces de múltiples víctimas señalando justamente que sienten que la audiencia, a pesar, digamos, de las potencialidades que había señalado previamente, no logró establecer verdades completas, sino que más bien apostó a una estrategia de verdades incompletas. Y apostó, digamos, también a una estrategia de encubrimientos, ¿no? De no realmente establecer esos distintos eslabones en la cadena de responsabilidad y en las cadenas de mando. Eh, esta inconformidad yo creo que es muy importante reconocerla y es muy importante entenderla en su contexto. Lo primero es volver al punto del cual partía y es esta audiencia no agota todo el proceso, es solamente una diligencia dentro del proceso importante que se alimenta de muchos encuentros previos entre las víctimas y los comparecientes, pero que en todo caso necesitará un proceso de contrastación posterior también para poder llegar a las decisiones finales. Ahora, el hecho de que la metodología del caso sea de embudo, es decir, que vaya construyendo desde abajo hacia arriba, puede también afectar el alcance que pueda tener esta audiencia, pero sin duda alguna, esta perspectiva y esta sensación de las víctimas y este reclamo de las víctimas puede sí reflejar, y creo que refleja muy bien, una posible tensión emergente entre el aporte a la verdad y el reconocimiento de responsabilidad. Un poco la lógica de la JEP es que las personas comparecientes idealmente deben aportar
a verdad plena, es decir, dar cuenta de todas las situaciones de tiempo, modo y lugar sobre los hechos, sobre su responsabilidad, dar explicaciones detalladas sobre el por qué, el por qué las cosas ocurrieron así, el por qué su participación, sin justificar esa participación, pero además también reconocer el sufrimiento de las víctimas, es decir, ser lo más completas posibles en términos de verdad y acompañar eso también entonces del reconocimiento de responsabilidad. Pero lo que estamos viendo acá es que en efecto ha habido reconocimiento de responsabilidad porque los 11 comparecientes reconocieron responsabilidad, pero no necesariamente con un aporte a la verdad pleno o total, ¿no? A eso es a lo que las víctimas llaman verdades a medias. Y hay algunos ejemplos concretos en los cuales algunos de los comparecientes, incluso dentro de la audiencia, la magistrada Catalina increpó o le contrapreguntó a uno de los comparecientes sobre qué tanto conocía de los hechos, que de hecho es uno de los comparecientes de más alto nivel dentro de la jerarquía militar que fueron o que hicieron parte de esta audiencia. Y él negó, ¿no? Él estaba reconociendo responsabilidad, sí, pero por omisión, no por acción, es decir, no estaba reconociendo que dio una orden directa. Eso ya entonces nos habla de que sí, que en efecto puede que no haya verdades completas en estas audiencias. Y cuando hablo de la tensión entre responsabilidad, aceptación de responsabilidad y verdad, es justamente porque parece que puede haber incentivos para que acepten responsabilidad de alguna forma sin necesariamente contribuir plenamente a la verdad. Esa contribución plena a la verdad, que es a lo que la JEP le apuesta y lo que está detrás de la lógica general de la JEP, no necesariamente es lo que los comparecientes van a querer hacer. ¿Por qué? Pues porque eso implicaría reconocer un montón de responsabilidades de superiores que de pronto no quieren, digamos, incluir o responsabilizar en este proceso, o porque eso puede afectar también como este sentimiento de orgullo militar, que en todo caso ya está siendo muy afectado con el proceso. Yo lo que creo es que frente a esas posibles tensiones entre reconocimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad, pues en adelante la JEP va a tener que evitar incentivos perversos para que acepten cualquier tipo de responsabilidad y jugársela a realmente hacer procesos de contrastación muy serios, muy fuertes, que tomen en cuenta lo que las víctimas han logrado documentar e identificar durante todo este tiempo de investigaciones, pero también lo que otras personas y otras organizaciones han también logrado establecer sobre estos hechos, para así evitar que haya un reconocimiento de responsabilidad parcial que no contribuya al esclarecimiento pleno de la verdad. Digamos, además de este tema, pues creo que hay un riesgo adicional que ya empieza a emerger en esta audiencia, a pesar de que la JEP intentó ser lo más respetuosa de las víctimas y de sus derechos, y es pues que sí empezaron a emerger algunas actitudes o actuaciones de los comparecientes que pudieran ser potencialmente revictimizantes, y esa es también otra de las razones por las cuales ya algunas víctimas han manifestado su inconformidad con algunos de los elementos o de los apartes de la audiencia. Me parece muy importante reconocer que en este caso al menos, no solamente la sociedad se queda con esta audiencia del Catatumbo por la JEP, sino también la audiencia que hizo la Comisión de la Verdad la semana pasada, o incluso esa audiencia fue esta semana, en la que también hubo una oportunidad adicional para el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento de responsabilidad por parte de los comparecientes en un espacio público, pero además en un espacio simbólicamente muy importante porque fue en Soacha, que fue uno de esos lugares de los cuales se llevaron a los jóvenes y bueno, a varias personas hacia Catatumbo, entre otras regiones. Así que creo que esto solamente para enfatizar el enorme poder simbólico que este tipo de ejercicios públicos puede llegar a tener. Yo hice el ejercicio de revisar cuántas personas lo habían visto, tanto la audiencia ante la JEP, las dos audiencias ante la JEP, bueno, una audiencia en 2 días,
como el ejercicio que hizo la Comisión de la Verdad, y realmente son pocos, si tenemos en cuenta la enorme importancia que tienen estos hechos, ¿no? En el caso de la audiencia de la JEP, cada uno de los videos disponibles en YouTube de los 2 días, de las 2 jornadas, tienen aproximadamente 44.000 vistas, y en el caso del video de YouTube de la Comisión de la Verdad hay unas 6.000. No estoy diciendo que esto dé cuenta de todas las personas que lo vieron, pues porque es posible que muchas personas lo hayan visto en directo, pero si consideramos que somos un país de 50 millones de habitantes, una cifra de 44.000 vistas es realmente muy poca para la enorme importancia que estos hechos reviste. Entonces yo creo que ahí también hay un reto social e institucional de qué es lo que vamos a hacer con esta información y de cómo como sociedad podemos apropiarnos de ella para dar cuenta de lo que pasó durante el conflicto y justamente para pensar en clave de no repetición. Sí, Diana, y acá hago una invitación a las personas que nos vean, que vean este video, de que esta información, estos videos que tú nos comentas, las audiencias están disponibles en los canales de YouTube de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la misma Comisión de la Verdad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias también por la claridad de, digamos, de presentarnos como este panorama de esta primera audiencia, y bueno, recibe un saludo.